Mis manos temblaban mientras sostenía la carta que mi madre me había enviado. Las palabras pecado imperdonable quemaban como fuego en mi alma. Andrea. Has elegido el camino del diablo. Y por eso te excluyo de nuestra familia. Decía. Y en ese instante, el mundo se derrumbó a mi alrededor como las murallas de la Alhambra bajo un terremoto invisible. Raquel. Mi amor prohibido. Me miró con ojos llenos de lágrimas. Y supe que nuestra historia apenas comenzaba en las sombras de Granada. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Aunque han pasado años que parecen siglos. Estaba en la plaza de Beiber Rambla. El sol de Andalucía golpeando con fuerza sobre las flores del mercado. Cuando mi secreto salió a la luz. Mi familia. Devota católica hasta la médula. Con misas diarias y rosarios colgados en cada pared de nuestra casa en el Albaicín. Nunca imaginó que su hija mayor. Yo. Andrea. Guardaba un amor que ellos consideraban una afrenta a Dios. Raquel había aparecido en mi vida como un rayo en una tormenta de verano. La conocí en la universidad. Estudiando literatura española. Donde sus ojos verdes y su risa contagiosa me atraparon sin remedio. Al principio. Era solo amistad. Pero pronto. En las noches paseando por el Sacromonte. Con el flamenco resonando en el aire. Nuestros corazones se entrelazaron de una forma que no podía negar. Pero el miedo me consumía por dentro. ¿Cómo decirle a mi madre? Que rezaba por mi vocación religiosa. Que amaba a una mujer. ¿Cómo enfrentar a mi padre? Un hombre de tradiciones antiguas. ¿Que soñaba con verme casada en la catedral? Me torturaba en silencio. Noches enteras de insomnio donde mi mente gritaba, ¿por qué yo? ¿Por qué este amor que me hace sentir viva? ¿Pero que me condena ante los míos? Raquel me animaba a ser valiente. Pero yo. Cobarde. Lo ocultaba todo. Hasta que un día. Mi hermana menor. Pilar. Nos vio besándonos en un rincón oculto del Generalife. Su rostro se transformó en una máscara de horror. Y corrió a contárselo a mis padres. La confrontación fue un infierno. Mi madre. Con el crucifijo en la mano. Me gritó, esto es contra natura. Has traicionado a Dios y a nosotros. Mi padre. En silencio. Solo asintió. Sus ojos llenos de decepción que cortaban más que cualquier palabra. Me echaron de casa esa misma noche. Con una maleta en la mano. Caminé por las calles empedradas de Granada. El eco de mis pasos resonando como un lamento. Raquel me esperaba en su pequeño apartamento en el Realejo. Y allí. Entre sollozos. Juramos que nada nos separaría. Pero el dolor era un nudo en mi pecho que no se deshacía. Me preguntaba una y otra vez, ¿valió la pena? ¿Este amor por el que lo perdí todo? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Buscamos trabajo. Yo como profesora de literatura en una escuela secundaria. Raquel como artista en un taller de cerámica. Vivíamos con lo justo. Pero nuestro amor era el bálsamo que curaba las heridas. Sin embargo, la culpa me perseguía. En mis pensamientos, revivía las discusiones familiares. Las misas donde mi madre oraba por mi salvación. Me sentía como una hereje en mi propia tierra. Donde la fe católica impregna cada fiesta. Cada Semana Santa con sus procesiones que ahora me parecían acusadoras. Años pasaron. Y el rechazo se convirtió en una cicatriz que dolía menos con el tiempo.
Raquel y yo construimos una vida juntas. Discreta pero plena. Viajamos a Sevilla. A Córdoba. Absorbiendo la historia morisca que tanto nos fascinaba. Y en esos momentos encontraba paz. Pero un secreto mayor acechaba, mi abuela. Antes de morir, me había dejado una herencia oculta. Una finca en las afueras de Granada que valía una fortuna. Pero que solo yo conocía. La guardé como un tesoro, temiendo que mi familia la reclamara si supieran. ¿Por qué no les digo? Me preguntaba en la oscuridad. ¿Por qué me traicionaron? Respondía mi corazón herido. La vida seguía. Pero el rencor crecía como una enredadera en las paredes de la Alhambra. Un día recibí una llamada inesperada de Pilar. Su voz temblaba. Andrea. Mamá está enferma. Necesitamos ayuda. Mi mundo se tambaleó de nuevo. ¿Ayudarles después de todo? El conflicto interior me devoraba, el amor filial contra el dolor del rechazo. Raquel me abrazó. Susurrando, tú decides. Mi amor. Pero en mi mente. Un torbellino, ¿merezco perdonar? ¿O dejar que sufran como yo sufrí? Decidí visitarles. Pero con el corazón blindado. Al llegar a la casa familiar, el olor a incienso me golpeó como un recuerdo vivo. Mi madre, postrada en la cama, me miró con ojos vidriosos. Hija. Perdóname. Pero sus palabras sonaban huecas. Y pronto supe la verdad, no era solo arrepentimiento, sino necesidad. La familia estaba en ruinas financieras. Y Pilar había descubierto algo sobre la herencia. La traición se reveló esa noche. Mientras hablábamos, mi padre confesó que sabían de la finca por un viejo documento. Es nuestra, Andrea. Por derecho familiar. Mi ira estalló como un volcán. ¿Ahora soy familia? ¿Cuándo os conviene? Lágrimas rodaban por mis mejillas. Pero no de tristeza, sino de furia contenida. Raquel. A mi lado. Me sostuvo. Su presencia un ancla en la tormenta. En mi interior. Un debate feroz, perdónales por humanidad. O recházales por justicia. Elegí lo segundo. Al menos por ahora. Salí de allí con el corazón hecho pedazos. Preguntándome si alguna vez sanaría. Los meses siguientes fueron un calvario. Pilar me bombardeaba con mensajes. Suplicando por dinero. Piensa en mamá. Decía. Pero yo pensaba en las noches que pasé sola. Rechazada por mi orientación. Raquel me recordaba, no les debes nada. Sin embargo, la duda me carcomía, ¿soy yo la egoísta ahora? En Granada. Con sus fiestas y su historia de conquistas y reconquistas. Me sentía como una alma en purgatorio. Finalmente, accedí a una reunión en un café del centro. Allí, ante un café con leche, mi familia se desmoronó, lágrimas. Confesiones de fe ciega que les había cegado. Mi madre admitió, creí que era por Dios. Pero era miedo. Por primera vez. Sentí un atisbo de compasión. Pero el alto trazo vino cuando Pilar reveló su propio secreto, ella también era lesbiana. Y había callado por miedo. Te envidiaba tu valor. Andrea. El shock me dejó sin aliento. Mi hermana. ¿Sufriendo en silencio? El conflicto se intensificó, perdón o rencor eterno.
En mi mente. Un remolino, somos víctimas de la misma cadena. Raquel. Siempre sabia. Me dijo, el amor vence al odio. Decidí compartir parte de la herencia. No por ellos, sino por sanar mi alma. Pero la paz era frágil. Y el camino adelante. Incierto. La revelación de Pilar me dejó en un limbo emocional que no esperaba. Caminando de regreso a casa. Con Raquel tomada de mi mano. Mi mente era un caos de pensamientos contradictorios. ¿Cómo pudo ocultarlo tanto tiempo? Y yo. Sufriendo sola. El rencor hacia mi familia se mezclaba ahora con una empatía dolorosa hacia mi hermana. En las noches siguientes. No podía dormir. Reviviendo nuestra infancia en el Albaicín, juegos en las cuevas del Sacromonte. Misas en la iglesia de San Nicolás. Donde la vista de la Alhambra nos hacía soñar con cuentos de hadas. Pero esos cuentos se habían torcido en una pesadilla de prejuicios religiosos. Raquel intentaba calmarme, Andrea. El pasado no se cambia. Pero el futuro sí. Su voz. Suave como el viento del Darro. Me traía consuelo. Pero el tormento interior era implacable. Me preguntaba, ¿soy hipócrita al juzgarles cuando yo también oculté mi verdad? Decidí confrontar a Pilar a solas. Nos encontramos en el mirador de San Nicolás. Al atardecer. Con la Alhambra teñida de rojo. Sus ojos. Idénticos a los míos. Estaban hinchados de llorar. Lo siento. Hermana. Vi cómo te trataron y me aterroricé. Sus palabras desataron un diluvio en mí, ira por su silencio. Pero también comprensión por su miedo. Podrías haber estado a mi lado. Le grité. Pero en mi corazón. Sabía que la fe familiar era una jaula de oro. La conversación se volvió un torbellino de confesiones. Pilar admitió que había tenido una relación secreta con una amiga de la universidad. Pero la terminó por pánico a ser descubierta. Mamá y papá nos criaron con el catecismo como Biblia. ¿Cómo rebelarse? Yo. Con el pecho apretado. Respondí, rebelándome. Como yo lo hice. Pero pagué caro. En ese momento. El conflicto se profundizó. ¿Perdonar a Pilar? ¿O culparla por su cobardía? Mi mente gritaba, ella es como yo. Una víctima. Pero el dolor de años de aislamiento me hacía resistente. Raquel. Al saberlo. Me abrazó esa noche, el amor entre hermanas es sagrado. Como el nuestro. Sus palabras plantaron una semilla de duda en mi rencor. Mientras tanto. La salud de mi madre empeoraba. Recibí llamadas del hospital. Y cada una era un puñal. ¿Voy o no? Me torturaba. Finalmente. Fui. Con Raquel a mi lado como escudo. En la habitación. Mi madre. Frágil como una hoja seca. Extendió la mano, Andrea. Hija. La fe me cegó. Pero te quiero. Lágrimas brotaron. Pero no de inmediato perdón. En mi interior. Un debate feroz, es fácil arrepentirse cuando la muerte acecha. Mi padre. Al lado. Murmuró, la herencia. Nos ayudaría. Ahí estaba la codicia. Desnuda. Mi furia estalló, no es por mí. Es por el dinero. Salí corriendo. El corazón latiendo como tambores de Semana Santa. Esa noche. Sola en nuestra terraza con vistas al río.
Me desmoroné. Raquel me encontró sollozando, no puedo más con este odio. Ella. Con ternura. Dijo, el odio te consume. Amor. Libérate. Pero liberar significaba enfrentar la traición más profunda, la de mi propia familia usando la religión como arma. Pensaba en las procesiones de Granada. En cómo la fe une y divide. Dios me juzga. ¿O son ellos? El conflicto me carcomía. Más intenso que nunca. Decidí investigar la herencia, la finca era mía por testamento. Pero ellos la reclamaban por derecho moral. Consulté a un abogado. Y su veredicto fue claro, es tuya. Pero la familia puede disputar. El miedo se sumó al caos, ¿perderlo todo ahora? Pilar volvió a contactarme. Suplicando una reunión familiar. Accedí. En un restaurante típico con tapas y vino. Allí. La tensión era palpable. Mi madre. En silla de ruedas. Lloró, perdóname. Andrea. Mi fe era mi escudo contra el cambio. Mi padre añadió, pensamos que era por tu bien. Pero Pilar. Valiente por primera vez. Confesó, yo también amo a una mujer. Y no lo ocultaré más. El silencio fue ensordecedor. Mi madre palideció, ¿otra? ¿Qué hemos hecho? El alto trazo explotó, acusaciones. Lágrimas. Revelaciones. Yo. En el centro. Grité, basta de hipocresía. La fe no justifica el rechazo. En mi mente. Un huracán, esto es el fin. O el comienzo. Salí de allí exhausta. Pero con una claridad naciente. Raquel me esperó en casa, ¿estás cambiando? Andrea. Sí. El perdón asomaba. Pero el dolor era un abismo. Los días siguientes. Reflexioné sobre nuestra cultura española. Con su pasión y sus contradicciones. ¿Puedo reconciliarme sin traicionarme? La respuesta vino en una carta que escribí pero no envié, palabras de amor y rencor mezclados. Finalmente. Compartí parte de la herencia para la cirugía de mi madre. No por ellos. Sino por mi paz. Pero el camino era largo. Y el conflicto. Más profundo. La traición se intensificó cuando descubrí que mi padre había intentado falsificar documentos para reclamar la finca. El shock me dejó sin aliento, ¿hasta dónde llega su codicia? Confronté a Pilar, ¿sabías? Ella negó. Pero sus ojos la delataron. El rencor renació. Más feroz. Raquel me sostuvo, no dejes que te destruya. Pero en mi alma. Un grito, traicionados de nuevo. Decidí luchar legalmente. El corazón endurecido. La batalla legal se convirtió en un infierno que avivaba mis demonios internos. Cada audiencia en los tribunales de Granada era un recordatorio de la fractura familiar. Con abogados argumentando sobre derechos morales versus testamento legal. Mi mente era un campo de minas, gano la finca. ¿Pero pierdo cualquier esperanza de reconciliación? Raquel. Mi Pilar. Me acompañaba. Su mano en la mía un recordatorio de que el amor verdadero no traiciona. Pero el dolor se profundizaba. Noches de insomnio donde revivía el rechazo inicial, pecado. Exclusión. ¿Por qué Dios permite esto? Me preguntaba. Cuestionando la fe que una vez compartí. Pilar. Ahora aliada incierta. Me visitó en secreto. Andrea. Papá está desesperado.
La deuda nos ahoga. Sus palabras desataron mi ira, y yo estuve ahogada en soledad por años. Lágrimas rodaron. Pero en su rostro vi mi propio sufrimiento reflejado. El conflicto interior escalaba, empatía versus justicia. Somos hermanas en esto. Susurró. Por primera vez. La abracé. Pero el abrazo era tenso. Cargado de años de silencio. En mi corazón. Un torbellino, perdono. ¿O protejo mi herencia? Raquel. Al saberlo. Advirtió, no confíes ciegamente. Su duda sembró más inquietud. Mi madre. Recuperándose lentamente. Me escribió una carta que me destrozó, hija. Mi fe era mi cárcel. Te amo más que a mis creencias. Leerla fue como un puñal, sincera. O manipulación. Lloré en los brazos de Raquel. Confesando, quiero creerle. Pero el daño es profundo. Ella respondió, el tiempo cura. Pero el perdón es una elección. En Granada. Con sus fiestas de Corpus Christi. Me sentía ajena a la celebración. Mi alma en luto. El alto trazo vino en una audiencia donde mi padre admitió la falsificación, lo hice por necesidad. El juez lo reprendió. Pero yo. En shock. Grité interiormente traidor. El rencor ardía como nunca. Decidí visitar a mi madre sola. En el hospital. Su fragilidad me conmovió. Andrea. La religión nos dividió. Pero el amor puede unir. Sus palabras resonaron. Despertando recuerdos de infancia, ella cantando nanas andaluzas. Pero el conflicto rugía, perdono por humanidad. ¿O me protejo? Salí confundida. El corazón en guerra. Raquel me esperó con cena preparada, estás fuerte. Amor. Pero esa noche. Soñé con la Alhambra en ruinas. Símbolo de mi familia destrozada. Pilar reveló más, había roto con su pareja por presión familiar. Pero ahora quería ser libre. Ayúdame. Hermana. Su súplica me tocó, la ayudo. Repitiendo mi ciclo. Accedí a aconsejarla. Pero la desconfianza persistía. En una cena tensa con todos. La tensión explotó. Mi padre suplicó, perdónanos. Andrea. La codicia nos cegó. Mi madre añadió, la fe evoluciona. Yo. Con voz temblorosa. Dije, el daño no se borra con palabras. Lágrimas colectivas. Pero en mi interior. Un abismo, quiero paz. Pero, ¿a qué costo? La corte falló a mi favor, la finca era mía. El alivio se mezcló con culpa. ¿Comparto ahora? Raquel sugirió, hazlo por ti. Decidí donar parte para deudas familiares. Pero con condiciones, aceptación total. Pilar aceptó primero, seré yo misma. Mi madre. Débil. Asintió, Dios ama a todos. Mi padre. Humillado. Murmuró acuerdo. Pero el perdón era parcial. El dolor latente. El conflicto se intensificó cuando Pilar confesó que había ayudado a mi padre en la falsificación. Por lealtad ciega. El shock me dejó devastada, otra traición. La confronté, me has herido más. Ella lloró, tenía miedo. Mi ira era un volcán, el miedo no excusa. Raquel me dio, el ciclo debe romperse. En mi mente. Un caos, perdono. O corto lazos para siempre. Elegí confrontar el dolor. Invitándola a hablar profundamente.
En una larga noche. Desentrañamos heridas, su envidia. Mi rencor. Somos sobrevivientes. Concluí. El abrazo final fue catártico. Pero el camino adelante. Incierto. Mi madre mejoraba. Y planeamos una reunión familiar verdadera. Pero el fantasma de la fe persistía, ¿cambiarán de verdad? El amor con Raquel me daba fuerza. Su beso un bálsamo. Sin embargo, el tormento interior era más pesado. Cuestionando cada decisión. Finalmente, vendí parte de la finca para ayudar. Guardando el resto para nosotras. El acto fue liberador. Pero cargado de emoción. Es por humanidad. Me dije. Pilar. Ahora abierta. Encontró paz. El cierre se acercaba. Pero el drama emocional culminaba en una promesa, no más secretos. Con la finca parcialmente vendida. El dinero fluyó hacia la familia. Pagando deudas y la cirugía de mi madre. Pero el acto no trajo paz inmediata, al contrario. Avivó un incendio de emociones reprimidas. Noches enteras me preguntaba, ¿fui débil al ceder? ¿O fuerte al perdonar? Raquel. Mi ancla. Susurraba, fue por amor propio. Pero el conflicto interior era un huracán. Más intenso que nunca. Con vientos de duda y rencor que no cesaban. En Granada. Caminando por el Paseo de los Tristes. Sentía el peso de la historia, conquistas. Exilios. Como mi propia vida. Pilar. Ahora viviendo abiertamente su verdad. Me visitaba a menudo. Gracias. Andrea. Me has salvado. Sus palabras eran miel y veneno, gratitud. Pero recordatorio de su traición. En una conversación cruda. Confesé, te resentí por tu silencio. Ella respondió, y yo a ti por tu valentía. El diálogo desató lágrimas. Profundizando nuestra conexión. Pero también el dolor. ¿Podemos sanar como hermanas? Mi mente gritaba, sí. Pero con cicatrices. Raquel observaba. Orgullosa, estás creciendo. Mi madre. Recuperada. Insistió en una cena familiar tradicional, paella. Vino. En nuestra vieja casa. La tensión era eléctrica. Al sentarnos. Mi padre evitó mi mirada. Avergonzado. Mi madre rompió el hielo, Andrea. Raquel. Bienvenidas. Oír mi amor reconocido fue un shock, ¿es real? Comimos en silencio incómodo. Hasta que exploté, no finjamos. Me rechazasteis por quien amo. Lágrimas fluyeron, mi madre admitió miedos profundos. Arraigados en su crianza franquista. Mi padre. Quebrado. Dijo, la codicia fue mi pecado final. El alto trazo fue catártico, confesiones. Abrazos tentativos. Pero en mi interior. ¿Un abismo confío en este cambio? Raquel. A mi lado. Apretó mi mano. Su presencia un faro. Esa noche. De regreso. Lloré, quiero creerles. Ella respondió, el tiempo lo dirá. Los días siguientes. El tormento escaló, sueños de rechazo. Despertares angustiados. Pilar me confió, mamá reza ahora por inclusión, hipocresía o evolución. El conflicto me devoraba. Más emocional que antes. Decidí un viaje con Raquel a la Costa del Sol.
Para aclarar mi mente. En la playa. Bajo el sol andaluz. Hablamos de futuro, matrimonio. Quizás adopción. Somos libres. Dijo ella. Pero el pasado acechaba, una llamada de mi padre. Suplicando perdón genuino. He donado a causas LGBT. El shock me dejó sin palabras. ¿Cambio real? Mi corazón se ablandó. Pero la duda persistía. De vuelta en Granada. Organicé una reunión en la Alhambra. Símbolo de resiliencia. Allí. Ante los jardines. Mi familia juró aceptación. Mi madre abrazó a Raquel. Bienvenida. Hija. Lágrimas de todos. Pero en mi alma. Un remolino, es el comienzo del fin del dolor. Pilar. Radiante. Presentó a su pareja. El momento fue mágico. Pero cargado de emoción cruda. Sin embargo, la traición final surgió. Mi padre había ocultado una deuda mayor. Usando parte del dinero para apuestas. El descubrimiento fue devastador. ¿Nunca aprenderá? Confronté. Basta de mentiras. Él se derrumbó. Soy débil. Mi ira era un tsunami. Pero vi su humanidad. El perdón. Ahora. Era una elección agonizante. Raquel me guió. Perdona por ti. No por él. En una noche de reflexión. Escribí una carta, palabras de amor condicional. Entregada. Trajo lágrimas familiares. Mi madre dijo, hemos fallado. Pero cambiamos. El cierre emocional fue profundo. Con promesas de terapia familiar. El conflicto culminó en una fiesta de reconciliación, flamenco. Risas tentativas. Bailé con Raquel. Sintiendo libertad. Pero el dolor latía. ¿Durará? Pilar susurró, gracias a ti. Mi corazón. Exhausto. Encontró un atisbo de paz. La fiesta marcó un punto de inflexión. Pero el verdadero sanar vino en los meses siguientes. Un proceso lento y tortuoso que puso a prueba mi resiliencia emocional. Cada interacción familiar era un campo minado de recuerdos. Una mirada de mi madre evocaba el rechazo, una palabra de mi padre. La codicia. ¿Puedo confiar de nuevo? Me torturaba noche tras noche. El insomnio, un compañero fiel. Raquel. Paciente. Me recordaba, el amor reconstruye. Pero el conflicto interior era un océano en tormenta. Olas de empatía chocando contra rocas de rencor. Más intenso y crudo que nunca. Pilar y yo nos volvimos inseparables. Compartiendo historias de amores ocultos. Tu coraje me inspiró. Confesó. En una caminata por el Sacromonte. Lloramos juntas por lo perdido. Por lo ganado. Su presencia curaba. Pero profundizaba el dolor de años separados. ¿Somos realmente hermanas ahora? Mi mente respondía, sí. Forjadas en fuego. Mi madre. En terapia. Admitió, la fe me hizo ciega al amor humano. Sus sesiones conjuntas conmigo fueron desgarradoras, confesiones de miedos ancestrales. Lágrimas que lavaban heridas antiguas. Mi padre. El más difícil. Buscó redención trabajando en una ONG católica progresista. Aprendo. Andrea. Su cambio. Lento. Me conmovió. Pero la duda acechaba, sincero. ¿O fachada? En una cena. Exploté, tu codicia casi nos destruye. Él.
Con cabeza baja. Dijo, y mi arrepentimiento me salva. El momento fue pivotal, perdón naciente. Pero con límites. Raquel aplaudió mi fuerza, estás liberándote. El alto trazo final vino en Semana Santa, procesiones en Granada. Donde la fe se mezcla con pasión. Caminamos juntos. La Virgen pasando. Y mi madre tomó mi mano, Dios nos une. Lágrimas colectivas. Un cierre simbólico. En mi corazón. Paz frágil, el rechazo se transforma en aceptación. Pero el tormento no cesaba del todo, era parte de mí. Un recordatorio de crecimiento. Raquel y yo planeamos nuestra boda en un jardín morisco. Invitando a la familia. La preparación fue emocional, ¿dudas? Alegrías. Pilar. Dama de honor. Dijo, esto es Victoria. Mi madre cosió mi vestido, con amor. Mi padre pagó parte, mi regalo. El día llegó. Bajo el sol de Andalucía. Votos de eternidad. Al besarnos. El mundo se detuvo, amor triunfante. Pero en la recepción. Un momento crudo, mi padre lloró. Admitiendo, lloré por tu dinero. Pero ahora lloro por haberte perdido. Su confesión destrozó y sanó. Yo respondí, y yo lloro por lo que pudimos ser. Abrazos. Perdón total. El conflicto se disolvió en empatía profunda. Años después. Con una familia extendida. Miro atrás, el rechazo por fe. La codicia. Las traiciones. Todo forjó resiliencia. En Granada. Con Raquel a mi lado. Encuentro humanidad en el caos. El amor. Al final. Vence.